Seguimos adelante, hermanos, y vamos a entrar enseguida con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Aquí le vamos a poner como subtítulo la iglesia perseguida. Otra vez para tener el contexto. Bueno, ese es el segundo mensaje de estas 7 cartas y está dirigido a la iglesia que estaba en Esmirna, otra ciudad grande y tal vez la más hermosa de las 7. Esmirna, cuyo nombre significa mirra, y mirra era una hierba aromática que se daba especialmente en aquellos lugares, en aquella ciudad, y que se usaba principalmente para embalsamar a los muertos, pero era una hierba aromática. Tal vez algunos de ustedes recuerden que cuando los hombres sabios, aquellos sabios que vinieron del oriente para ver a Jesús cuando él nació en Belén, le trajeron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, la mirra era de aquí, de Esmirna. Era una ciudad hermosa, era conocida como la perla del Asia Menor. Era una ciudad bella, con grandes edificios, era una ciudad próspera y era una ciudad tremendamente fiel a Roma. Eran fieles al imperio, y en ese sentido el imperio la conocía como el orgullo de Asia. Cerca del año 25 después de Cristo, se ganó la distinción única, y ganó esta distinción en una especie de competencia entre 11 ciudades más para que se levantara ahí un templo. ¿A quién creen que estaba dedicado ese templo? Nada más y nada menos que a Tiberio, ¿sí? El emperador en ese tiempo. El culto al emperador, el culto a los césares que fue establecido en Roma, fue tal vez la forma más extrema de paganismo que se conoció en aquella época. Y bueno, Tiberio era emperador en el año 25 después de Cristo, y se levantó un gran templo allí en Esmirna, en esa ciudad. Era una ciudad próspera, conocida por sus avances en ciencia y en medicina. Ahí es donde surgió también la escuela de Esculapio, conocido como el padre de la medicina en la antigüedad, antes, por supuesto, que Galeno. Y bueno, esa era Esmirna. Ahí estaba la iglesia a la cual se le escribe esta carta, esta pequeña carta. Y entonces comienza el versículo 8 con el retrato de Cristo. Vamos a ver que es un retrato o es una presentación de Cristo diferente a la que usó para la carta de Éfeso. Y dice en el verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjense que les decía que cada carta está contextualizada a algunas características no solo de la iglesia a la que le escriben, sino de la ciudad en la cual estaba sentada la iglesia. Y Esmirna había tenido una cualidad o una característica que tiene que ver con esta presentación del que estuvo muerto y vivió. Fíjense que Esmirna fue destruida por los lidios en el siglo VI antes de Cristo. Y después de que fue destruida, estuvo abandonada durante 3 siglos. Pudiéramos decir que durante casi 3 siglos la ciudad estuvo muerta, estuvo en el abandono, desolada totalmente, hasta que en el siglo IV, casi finales del siglo IV, Alejandro Magno, en su paso conquistador por toda esta región, refunda nuevamente la ciudad de Esmirna, y se la encarga a uno de sus generales, quien finalmente, después de la muerte de Alejandro Magno, sería, digamos que el rey, el emperador en aquella zona.
y entonces es como si resurgiera nuevamente la ciudad. Y hay probablemente ahí una identificación entre esta manera de presentarse de Jesucristo, del Señor Jesús con ellos. Como ya les he mencionado, en el siglo I después de Cristo, cuando Juan escribe el Apocalipsis, era una ciudad próspera y totalmente aliada a Roma. Ya les había mencionado esto también, en el año 26 fue elegida para levantar ahí el templo al emperador Tiberio y para adorarlo. Sin embargo, encontramos que el Señor Jesucristo, en su presentación, en el retrato de Cristo para esta carta, se presenta como el verdadero emperador, como el verdadero rey, y se presenta en toda su divinidad, diciendo: soy el primero y soy el postrero. Es un mensaje hacia esta ciudad de decir: no hay más Dios que yo, no hay más Dios que el Santo de Israel. Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive para siempre, y vive por los siglos de los siglos, dice en otra parte también del Apocalipsis. Aquí dice: el que estuvo muerto y vivió. Entonces, el segundo título de este estuvo muerto y vivió, anticipa el tema central de esta carta. Vida y muerte, pudiéramos decir que es el tema central de esta carta. Y empieza la radiografía de la congregación en el verso 9. Y igual que en el caso de Éfeso, comienza con lo bueno que tiene esta congregación y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esmirna era una iglesia perseguida. Les decía al principio como subtítulo: Esmirna, la iglesia perseguida. Era una iglesia perseguida, y perseguida por las dos bestias que vamos a ver después surgir en el libro de Apocalipsis: el poder político, Roma, y el poder religioso, el judaísmo. Pero Jesús conoce eso, conoce que es una iglesia que vive en medio de la persecución, que vive en medio de la tribulación. Probablemente, aunque Esmirna era una ciudad próspera, era una ciudad rica, probablemente quienes conformaban la iglesia, la primera iglesia que surgió en aquella ciudad, era un grupo de pobres. Y esto no deja de recordarnos en lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5:13, en la primera de las bienaventuranzas, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que dependen espiritualmente únicamente de Dios. Sin embargo, le dice enseguida: pero tú eres rico. Y podemos entender ahí la paradoja fácilmente. Seguramente era un grupo de personas, un grupo de creyentes pobres, aunque eran de una ciudad rica, pero ellos eran pobres. Sin embargo, les dice: pero tú eres rico, ustedes son ricos, seguramente ricos en valores, seguramente ricos en su comunión con Dios, seguramente ricos en su amor de unos con otros. Y el Señor Jesucristo les dice: yo conozco esto, yo conozco tus obras. Y yo conozco tus obras, y lo que siga después de esto debe de ser de un tremendo consuelo para nosotros como iglesia, conociendo que el Señor Jesús, sabiendo que el Señor Jesús nos conoce en lo personal, nos conoce por nombre. Y después dice: y también conozco la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son. Y aquí tal parece que Juan de Patmos, el autor de Apocalipsis, toma la teología paulina sobre los verdaderos judíos, sobre quiénes son los verdaderos judíos. Vamos otra vez al libro de Romanos para ilustrar un poquito esto. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, dice:
Dice aquí la palabra, escuchen, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y esta va a ser la teología paulina sobre los verdaderos judíos, que el verdadero judío no es el que nació de la descendencia física de Abraham, sino de la descendencia espiritual de Abraham. En otro capítulo más adelante, en la misma carta de los Romanos, pero ahora en el capítulo 9, en los versos 6 al 8, todo el capítulo 9 habla sobre Israel y sobre el nuevo Israel, pero en estos versículos 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, recordar que Israel era Jacob, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Recuerda las palabras que Dios le dijo a Abraham cuando Sara iba a quedar encinta, iba a tener a Isaac, el primogénito. Dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, hermanos, otra vez, yo ya lo he mencionado en otras ocasiones, ustedes y yo somos el nuevo Israel. Ustedes y yo somos el pueblo de Dios, ese pueblo que fue rescatado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y entonces aquí Jesús les recuerda a los de la iglesia de Esmirna, yo los conozco, yo conozco su blasfemia, conozco a esos que dicen ser judíos espiritualmente hablando y no lo son. A esos que blasfeman y mienten los llama congregación de Satanás. Dice, si no son sinagoga de Satanás. Sinagoga quiere decir congregación, asamblea, reunión. Y esto también tiene ecos de Juan 8:44, cuando el Señor Jesús estaba hablando con algunos judíos, precisamente algunos fariseos entre ellos, que le reclamaban precisamente y exaltaban su linaje, su descendencia de Abraham. Y en el versículo 44, el Señor Jesucristo les dice con una palabra dura, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y si aquellos supuestos judíos estaban blasfemando, es decir, estaban diciendo calumnias, estaban diciendo mentiras sobre los cristianos que eran perseguidos por ellos, bueno, estaban demostrando quién era su padre y estaban demostrando a quién verdaderamente seguían. Por eso es que les dice aquí Jesús, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Continúa la radiografía de esta congregación. Seguiría en el orden que vamos a estar llevando, seguiría lo malo. Ahora la radiografía de la congregación, pero lo malo. Pero fíjense que sorprendentemente ni a la iglesia de Esmirna, ni a la iglesia de Filadelfia, que vamos a ver más adelante, se les señala nada malo. Y la pregunta que uno se hace, ¿eran perfectas? ¿No había nada que reprocharles? Seguramente que no eran perfectas y seguramente que había cosas que reprocharles. Sin embargo, en medio de su persecución, en medio de su tribulación, en medio de las blasfemias que soportaban, en medio del acoso que estaban soportando por parte del poder político de un lado,
por parte del poder religioso del otro lado, tal parece que el Señor decide no señalarles ninguna de las cosas malas o de los errores o de las fallas que seguramente tenían. Y entonces pasa directamente a la exhortación en el versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No temas, comienza diciendo este versículo. Nuevamente esa expresión que tantas veces la encontramos en la Escritura. Jesús conoce su tribulación, sin embargo, les anuncia más tribulación y al mismo tiempo les dice, no tengas miedo, no temas. Otra vez, como en el capítulo 1 que leíamos la semana pasada, cuando el Señor pone su mano, su diestra sobre Juan después de que él cae como muerto delante de él y le dice, no temas. Aquí repite la misma expresión a la iglesia de Esmirna, pero de una manera más concreta le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, te anuncio que vienen más padecimientos, te anuncio que vienen más tribulación. Y dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y yo aquí me detengo. Quienes estamos convencidos de que nuestra vida está únicamente en las manos del Señor y que solamente el Señor tiene el poder para determinar lo que ha de ocurrir en nuestra vida, uno tiene que regresarse y volver a leer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Es decir, el diablo puede echar a alguno de los cristianos en la cárcel. Es decir, el diablo le puede ocasionar algún daño físicamente o materialmente a algún hijo de Dios. Bueno, al parecer, por lo que entendemos en la Escritura, sí puede. Pero, y este pero es tremendamente importante, solamente cuando Dios se lo permite. Solamente si Dios le da permiso. Recuerden el libro de Job y recuerden cómo el diablo tiene que pedir permiso prácticamente, y es solamente porque Dios le da permiso de que toque las posesiones de Job que las puede tocar. Es solamente cuando Dios le da permiso de que toque la integridad física de Job, cuando el diablo lo puede hacer. Al mismo Pedro, el Señor Jesús le dice, has pedido para ser zarandeado. El diablo te ha pedido para que seas zarandeado, pero yo he rogado que no falte tu fe. Entonces, sí, pero siempre y cuando haya el permiso de parte de Dios. Si no hay permiso de parte de Dios, no puede tocar ni uno solo de nuestros cabellos. Entonces, solo si Dios se lo permite. Y aquí parece que el propósito es probarlos. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y debemos de recordar también que el sentido de probados, de probar a alguien, no es, te voy a probar a ver hasta dónde aguantas. Te voy a probar a ver qué tan fuerte eres y hasta dónde vas a aguantar. No, creo que el concepto lo podemos entender mejor cuando Pedro en su primera carta lo explica también y dice que nuestra fe, mucho más valiosa que el oro, que sin embargo es probado con el fuego. Y yo les decía en alguna ocasión, fue en algún mensaje, en algún sermón, que les decía, bueno, para que el oro se pueda refinar y pueda ser separado de otros metales que no son metales preciosos, o incluso de escoria, o incluso de rocas, de piedra, tiene que ser pasado por el fuego. Y es ese fuego el que va a permitir que la escoria se separe del oro como un metal precioso. Es en ese sentido la prueba. Cada vez que viene prueba en nuestras vidas, como individuos o como iglesia, hay un solo propósito de parte de Dios: purificar nuestra fe, mejorar nuestra fe, mejorar nuestra comunión con Él. Sin duda que estamos pasando en este tiempo un tiempo de prueba.
En este año 2020 ha sido un año especialmente de prueba. ¿Y cuál es el propósito de la prueba? No es ver a ver hasta darse que si Dios se quisiera dar cuenta como si no supiera de hasta dónde aguantamos. No, es mejorar nuestra fe, es hacernos crecer en nuestra fe, es hacernos crecer en la confianza a Él, es hacernos crecer en el conocimiento de Él. Alguien ha dicho que cuando somos zarandeados, cuando somos sacudidos, ocurre con nosotros lo que ocurre con un recipiente. Yo tengo aquí mi taza de café, no la voy a zarandear de veras porque me lo voy a echar encima, pero si yo zarandeo fuerte esta taza y de lo que está allá adentro me salpica, yo ya les dije que tiene café, ¿qué me va a salpicar? ¿Qué va a salpicar hacia alrededor? Café. No puedes salpicar leche, no puedes salpicar vino, no puedes salpicar otra cosa porque lo que contiene es café. Si esta taza estuviera llena de agua y yo lo zarandeo, ¿qué va a salpicar? Agua. No podría salpicar café porque está llena de agua. Cuando nosotros somos sacudidos en nuestra vida por la prueba, lo que sale, lo que salpica de nosotros, permítanme el término coloquial, lo que salpica de nosotros es lo que hay adentro de nosotros. Y entonces, si es Jesucristo, si es el Espíritu Santo, si es el amor de Dios lo que está dentro de nosotros, cuando somos sacudidos, lo que va a salpicar es eso, es el amor de Dios. Si estamos llenos de amargura, si estamos llenos de resentimiento, si estamos llenos de rencor, somos sacudidos por la vida, somos zarandeados por la vida y lo que salpicamos es amargura, es rencor, es resentimiento. Entonces, en ese sentido, Dios permite que la iglesia de Esmirna sea probada. Y dice que van a tener tribulación por 10 días y tendréis tribulación por 10 días. Y empiezan otra vez aquí las cuestiones de interpretación con las que luego nos atoramos y algunos dicen es que en el lenguaje bíblico los días equivalen a años, entonces seguramente está hablando de un periodo de 10 años. Es cierto que en algunas partes de la escritura, eh, sobre todo en el lenguaje profético y apocalíptico, los días parecen equivaler a años y viceversa, pero no siempre, no siempre. No tendría mucho sentido aquí el entender que Dios estaba hablando de un periodo específico de tiempo y que le está diciendo no solamente a Esmirna, porque le está escribiendo a la Iglesia Universal, no perdamos eso de vista, vas a tener tribulación durante un periodo de 10 años. Miren, creo que una forma más coherente de entenderlo es recordar que algunos números en la Biblia tienen un significado. Así les hablaba yo la semana pasada de que el 7 significa totalidad o habla de la totalidad de algo. Bien, el 10 está relacionado muchas veces con el testimonio que el hombre da. Y así, por ejemplo, solamente para mencionar dos ejemplos, hay más en la escritura, pero la ley de Moisés queda resumida en 10 mandamientos, en el famoso decálogo, los famosos 10 mandamientos, que sirven, si los cumplimos, para dar testimonio de nuestra obediencia a Dios. La escritura también nos manda como creyentes en una y en otra parte que nosotros entreguemos el diezmo para la obra de Dios. Otra vez el 10, en este caso la 10ª parte de lo que Dios me ha dado, yo lo entrego para que la obra de Dios pueda seguir adelante. Y al hacerlo, ¿qué estoy haciendo? No estoy diciendo que quiero regalar mi dinero, que quiero regalar mis cosas. Perdón, lo que estoy haciendo es dar testimonio de mi confianza en Dios, de mi confianza y mi convencimiento de que todo lo que yo tengo no es mío, simplemente Dios me lo ha dado, y cuando yo doy mi diezmo, yo no estoy haciendo más que retener el 90% de lo que Dios me ha dado y dar solamente un 10%. Bien, el número 10 está íntimamente relacionado en la escritura con el testimonio.
Y aquí cuando Dios les dice, van a ser echados en la cárcel algunos de vosotros, van a ser probados y tendrán tribulación por 10 días, les está diciendo, van a tener tribulación por el tiempo que sea necesario para que ustedes den testimonio. El objetivo también de que ustedes sufran esta tribulación es que den su testimonio. Y vaya que en Esmirna hubo casos de mártires y de testimonios a la fidelidad hacia Dios. Bien, y llegamos a la última parte de esta segunda carta, que es la promesa al vencedor. Y esa promesa al vencedor comienza desde la segunda parte del verso 10. Si ustedes ven, me detuve antes de finalizar el versículo 10, porque la segunda parte del verso 10 y el verso 11 constituyen la promesa al vencedor. Y otra vez vemos aquí esta disparidad en la división de versículos. Dice la segunda parte del verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí ya hay una promesa a la que vamos a regresar enseguida. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y entonces dice aquí la Escritura, sé fiel hasta la muerte. Miren, este es un llamado radical. El cristianismo es radical. El cristianismo no es para adorarle la píldora a nadie. El cristianismo no es para hacernos sentir bien, para hacernos sentir satisfechos, para hacernos sentir emocionados, o para que digamos, ay, después de que fui al culto, salí con mucha paz y salí sintiéndome tan bien. Qué bueno que te sientas bien después de ir al culto. Pero la vida en Cristo, el llamado a la vida en Cristo, no es un llamado de tipo religioso, de tipo sentimental, ni de tipo psicológico también. Hay un llamado radical y aquí podemos encontrar parte de lo radical de este llamado. Cuando el Señor Jesús le dice a los de la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. No que resistas un poquito, no que tu fidelidad te lleve a lo mejor a sufrir y a llegar a estar en la cárcel y a llegar a sufrir persecución. No, le dice, si es necesario que tu fidelidad te lleve hasta la muerte, ve hasta la muerte, pero sigue siendo fiel. ¿No les parece radical eso? ¿Y no les parece que a veces esta radicalización del cristianismo contrasta con el evangelicalismo en el que vivimos en el siglo XXI, en muchos lugares? No digo que en todos, y no digo que en todas las iglesias, a donde parece que en alguna ocasión alguien me dijo hace mucho tiempo, pero lo recuerdo, me dijo, es que ser cristiano está de moda. Ser cristiano está de moda. En otras palabras, es muy popular. Te hace muy popular eso de ser cristiano. Bueno, qué bueno, pero no ha sido llamado por eso. Qué tremenda la diferencia con estos cristianos del primer siglo, cuyo llamado era radical, y el llamado de los cristianos del siglo XXI sigue siendo radical, sé fiel hasta la muerte. Y viene enseguida la promesa, y yo te daré la corona de la vida. En la ciudad de Esmirna había juegos también parecidos a los Juegos Olímpicos. Los griegos eran amantes del deporte y de la fuerza física y de la belleza física. Y aquellos que ganaban una carrera o una competencia eran coronados con una corona de olivos generalmente. Y entonces, en contraste con aquello, el Señor les dice, yo te voy a dar una corona, pero no es una corona corruptible, no es una corona que se va a echar a perder, te daré la corona de la vida. Y otra vez el tema de la vida y de la muerte en esta carta. Termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Esto es algo que lo vamos a encontrar como una constante en prácticamente todas las cartas. Y es otra forma, y no solamente en estas cartas, también incluso
El Señor Jesucristo lo decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Bueno, el que sea capaz de entender esto, el que sea capaz de entender esto, que lo oiga, que lo acepte. Y otra cosa interesante también aquí es que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque el mensaje es de Jesús, eso ya nos quedó claro desde el capítulo 1, y en cada una de las cartas, quien se introduce, quien se presenta es Jesús. Aquí en el versículo 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, es Jesús el que da el mensaje. Sin embargo, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la economía de la Trinidad vamos a encontrarnos que las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu, actúan armónica y simultáneamente. Cuando Jesús está diciendo, es el Espíritu el que está diciendo, es el Padre el que está hablando también. Cuando el Espíritu de Dios viene y te dice algo, no te va a decir ninguna otra cosa diferente más que las palabras de Jesús. Si tú has creído recibir un mensaje a través de un sueño o a través de algún otro medio o a través de lo que Dios te habló, como a veces lo expresamos, eso tiene que estar perfectamente acorde con la enseñanza de la Escritura. Si no está acorde con lo que dice la Escritura, tíralo a la basura, porque quién sabe de dónde venga. El Espíritu siempre va a hablar las palabras de Jesús. El Espíritu siempre va a exaltar a Jesús. El Espíritu siempre te va a llevar a la obediencia a Jesús. Entonces, lo quiero resaltar porque esta expresión la vamos a encontrar casi idéntica en los 7 mensajes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces dice otra vez, habla nuevamente del vencedor. El que venciere, el vencedor no pasará por la segunda muerte. ¿Y qué es eso de la segunda muerte? Bueno, comparémoslos rápidamente con otro pasaje del Apocalipsis para entender a qué se refiere esto de la segunda muerte, de la cual no sufrirá daño el que venciere. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso dice Apocalipsis 26. En el mismo capítulo 20, versículos 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muerte segunda es un equivalente del lago de fuego. El lago de fuego es un equivalente de infierno. Entonces, ¿a qué se refiere la muerte segunda o la segunda muerte? Se refiere a la muerte verdadera, a la muerte que significa la separación completa y permanente de Dios, que ese es el concepto de infierno. Y entonces dice aquí, el que venciere no sufrirá daño de segunda muerte. ¿Y quiénes son los vencedores? De acuerdo a lo que habíamos dicho, bueno, pues los vencedores son aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión. Hemos apenas logrado abarcar dos de las 7 cartas. Si Dios nos los permite, dentro de 8 días estaremos estudiando el mensaje o la carta a Pérgamo y la carta a Tiatira. Mientras tanto, hermanos, que Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana. Dios les bendiga.